Argoscursa.com SDRLDCB no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios, opiniones o interpretaciones de ley emitidas en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos o grados académicos con los que se presentan los expositores. Únicamente es un medio de información. La publicidad que promueve el programa es responsabilidad de Argoscursa.com SDRLDCB. La publicidad que promueve el participante del programa, independientemente si interviene en su carácter de locutor, invitado, entrevistado o cualquiera que sea el nombre que se denomine, es responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. Transmitiendo a través de la web desde el Boulevard Díaz Ordaz, número 4306, quinto piso, Colonia Sures, Puebla de Los Ángeles, México. Contáctanos a través de nuestro teléfono en cabina 243-7185. Somos Argos Cursa Radio. Cursa Radio presenta Liti sin Censura, un programa bajo la conducción del maestro Adolfo Vasconcelos. Capacítate con nosotros, ya comenzamos. Bueno, pues qué tal mis queridas amigas y amigos, como cada viernes, final de mes, ya que estamos listos, presentes y pendientes, su servidor Adolfo Vasconcelos. El día de hoy tenemos un tema que pues estamos en el mes que se presentan las declaraciones de las personas morales y ya nos encontramos a un par de prácticamente de días de que se presente la declaración anual de las personas físicas. El día de hoy el tema que vamos a abordar es cuándo las personas físicas están obligadas a presentar su declaración anual, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues bueno, abordaremos temas y circunstancias de que como personas físicas, en qué momento deben de presentar la declaración anual y cuáles pueden ser las probables consecuencias de no presentar una declaración anual. ¿Por qué? Porque, pues bueno, suele suceder que en ocasiones, a consecuencia del desconocimiento, se deja de presentar esta obligación formal que es la declaración anual de la persona física y puede traer una serie de repercusiones. Antes de comenzar el tema, pues quiero compartirles que me pueden encontrar en redes sociales como Adolfo Vasconcelos Pérez. Mi correo electrónico es cp.adolfovasconcelos@gmail.com, donde me pueden compartir todo lo que son sus dudas, comentarios y, por qué no, de la misma manera también, si es que existe alguna crítica, es de todo es recibido, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos a comenzar. El impuesto sobre la renta. ¿Cuál es la naturaleza del impuesto sobre la renta? Es algo primordial y muy importante de tomar en consideración. Pues bueno, el impuesto sobre la renta tiene una naturaleza de un impuesto directo. ¿Por qué es un impuesto directo? Porque como su denominación lo señala, grava de manera directa las utilidades. Es decir, no grava al consumo, como puede ser el caso del impuesto al valor agregado. En este caso, el impuesto sobre la renta grava directamente todas las utilidades. Bien, posterior, el impuesto sobre la renta puede tener una finalidad fiscal o puede tener una finalidad extrafiscal. ¿Qué quiero decir con esto? Para entrar en tema. Cuestiones de temas fiscales que tiene la ley del impuesto sobre la renta se le atribuyen a cuestiones de carácter y de índole contributivo, es decir, pagar impuestos para el sostenimiento del gasto público en términos del artículo 31, fracción cuarta constitucional. ¿De acuerdo? Porque todo Estado necesita lo que corresponde a ingresos para sostener todo lo que representa al Estado en sí. Posterior tenemos lo que vendría siendo el contexto de los fines extrafiscales de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Cuál sería un fin extrafiscal de la ley del impuesto sobre la renta? Pues bueno, sería lo contrario a los fines fiscales, es decir, que no tiene nada que ver con la recaudación de los impuestos. Como cuál podría ser un ejemplo de un fin extrafiscal de la ley del impuesto sobre la renta, pues bueno, podríamos atribuirlo a la obligación que tienen las instituciones bancarias de que al momento de que los contribuyentes soliciten una cuenta bancaria, la institución financiera, la institución de crédito, está obligada a solicitarle a todos y a cada uno de sus clientes que pretenden abrir una cuenta bancaria, repito, lo que corresponde a su RFC, su domicilio, correo electrónico, teléfono, etcétera. Y esto, a su vez, la institución bancaria lo puede o lo debe de compartir con las autoridades fiscales cuando así sea requerida.
Esto, si observamos, pues nada tiene que ver con la recaudación, porque esta obligación formal de los bancos no estaría generando un incremento en el patrimonio, del Estado en cuanto a la recaudación. ¿Cuál es la finalidad extrafiscal de esta obligación? Pues bueno, que el Estado cuente con los elementos fiscalizadores para efectos de pues, poder tener todas las herramientas y el alcance suficiente para poder atraer al contribuyente en el caso de que así se requiera. ¿De acuerdo? Pues bueno, eso por lo que respecta a qué tipo de impuesto es el impuesto sobre la renta, los fines fiscales y los fines extrafiscales que puede tener la ley del impuesto sobre la renta. ¿Por qué me remito a estos fines extrafiscales? Porque, bueno, ahorita abordaremos una serie de circunstancias que la declaración anual de las personas físicas se incluyen con cuestiones de índole extrafiscal, ¿de acuerdo? Ahora, posterior, pasando al siguiente punto. ¿Quiénes se encuentran obligados a pagar el impuesto sobre la renta? Algo sumamente importante. Bueno, los obligados a pagar el impuesto sobre la renta, sin lugar a dudas, lo vamos a encontrar en lo que es el artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta, en el cual se nos señala y nos dice, a ver, están obligados a pagar el impuesto sobre la renta las personas físicas y las personas morales por sus ingresos, ¿de acuerdo? No sobre las utilidades. Están obligadas a pagar sobre sus ingresos. De ahí a que la base del impuesto se module a través de lo que son las deducciones autorizadas, es un contexto distinto, hablando de los elementos de las contribuciones, hablando de los elementos de los impuestos. Entonces, lo que corresponde al objeto de la ley del impuesto sobre la renta son los ingresos que obtienen las personas físicas y morales. Ahora bien, ¿qué tipo de ingresos? Pues bueno, este artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta nos señala 3 tipos y 3 causales por los cuales las personas físicas deben de pagar su impuesto por los ingresos. Número 1, todos y cada uno de los residentes en México respecto a todos sus ingresos, ¿de acuerdo? No obstante, sean atribuibles a ingresos provenientes de México o de una ubicación de la fuente de riqueza fuera de lo que es la territorialidad de México. Es decir, si una persona física con residencia fiscal en México obtiene ingresos en Panamá, en Chile, en España, de la misma manera los deberá de acumular para declararlos en su declaración anual del impuesto sobre la renta. No obstante, pues bueno, existan los tratados para evitar la doble tributación. La autoridad fiscal sí solicita que esos ingresos se acumulen y se presenten en la declaración anual. Bien, ahora, ¿quiénes se consideran residentes en México como personas físicas? Algo muy importante. Pues bueno, en lo que corresponde al Código Fiscal de la Federación, en el artículo 9 nos señala que las personas físicas, ¿de acuerdo?, se consideran que son residentes en territorio nacional en 2 supuestos. Número 1, que hayan establecido su casa habitación en México, o en el caso que tengan casa habitación en México y tengan casa habitación en otro país, ¿de acuerdo?, fuera de México, entonces se considerarán residentes en México si es que la fuente de ingresos principales se encuentra en México. Si la fuente de ingresos principales se encuentra fuera del territorio nacional mexicano, pues bueno, no se considerarán residentes en territorio nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el 50% más 1 de sus ingresos sean atribuibles y a lo que es a México. Pero si es atribuible 50% más 1 a un pues estado extranjero, al mexicano, se considerarán extranjeros. ¿De acuerdo? Posterior, número 2, las personas físicas, bien, que sean residentes en el extranjero, pero tengan un establecimiento permanente en el país, y por todos los ingresos atribuibles a este establecimiento permanente en el país, deberán de pagar el impuesto sobre la renta. Ahora bien, ¿qué es un establecimiento permanente? Imaginemos que una persona residente chilena viene a México y coloca lo que es una sucursal de sus negocios, ¿de acuerdo? Por esa sucursal de los negocios que tiene en Chile, va a pagar impuestos en México.
No obstante, tal vez en Chile tenga que declarar esos ingresos atribuibles, en México, repito, existe lo que son los convenios y los tratados para evitar la doble tributación. Es importante que esa persona extranjera, por el negocio o el establecimiento permanente que tiene en México, por los ingresos atribuibles a pues deberá de declararlos en lo que corresponde a esta declaración anual, valga la redundancia. Bien, y número 3, los residentes en el extranjero, ¿de acuerdo? Por todos y cada uno de los ingresos atribuibles a una fuente de riqueza en México. Ahora bien, colocando un ejemplo, imaginando una persona brasileña que tiene su residencia fiscal en Brasil y simplemente viene a México para efectos de brindar una asesoría, pues bueno, por lo que representa a lo que le pagaron por la asesoría en México, a eso se considera un residente en el extranjero con una fuente de riqueza en México. ¿La fuente de riqueza cuál fue? Pues bueno, se le atribuye al pago que le realizaron por venir de Brasil a México y brindar una asesoría. ¿De acuerdo? Eso es por lo que respecta a qué tipo de ingresos están obligados a presentar pues una declaración para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Ahora bien, hay que estructurar lo que es esta ley del impuesto sobre la renta y cómo es que lo pagan el impuesto las personas físicas. Lo que es el Código Civil Federal, ¿de acuerdo? Nos define de manera supletoria al Código Fiscal de la Federación qué se considera una persona física, porque el Código Fiscal de la Federación, ante el oscuro y el vacío, tenemos que regular al derecho federal común, como lo es el Código Civil Federal, para efectos de dilucidar, qué se considera una persona física. Ahora bien, el artículo 22 de este Código Civil Federal nos señala qué es una persona física, muy importante, porque si no, no existiría la estructura para poder definir cuándo se le atribuye a que existe una persona física. Por lo tanto, el Código Civil Federal, repito, señala en este artículo 22 que la capacidad jurídica de las personas físicas, bien, se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, ¿en qué momento hay nacimiento? Para efectos del artículo 22, nos señala que desde el momento de la concepción, bien, ¿de acuerdo? Este tipo lo que vendría siendo el feto, el producto, ya se considera una persona física y por lo tanto ya entra bajo la protección de todo lo que se le incurre a las personas físicas y de manera, de una proporción, si tiene los derechos, también tendrá las obligaciones, ¿de acuerdo? Entonces, repito, por la simple concepción ya existe una persona física. Ahora bien, hablando de personas físicas, la ley del impuesto sobre la renta se encuentra estructurada en lo que respecta a diferentes apartados. Existen 3 apartados principales en la ley del impuesto sobre la renta. Lo que viene siendo el título segundo, donde se engloban las personas morales con fines lucrativos que sí pretenden lucrar, que pretenden tener una utilidad, una ganancia, y en este título segundo se regula cómo se va a pagar el impuesto, cómo se va a realizar lo que es la declaración, etc. De ahí encontramos el título tercero. Este título tercero nos define a las personas morales, pero con fines no lucrativos. Es decir, que no buscan una finalidad con una ganancia, brindan un servicio, elaboran algún producto, pero no con un fin atribuible a un rendimiento, a una utilidad. Bien, como lo puede ser un partido político, lo coloco entre comillas, algún tipo de fundación, bien, algún tipo de coordinado, por ahí, que estos son las personas morales que se le atribuyen al título tercero. Posterior al título que nos ocupa, al título cuarto, de las personas físicas. Dentro de este título cuarto encontramos lo que son 11 capítulos. El título se va a dividir en 11 capítulos. Cada uno de los capítulos nos define, imaginando y colocando en una clase de ejemplo,
canastitas pues cada canasta se le va a atribuir a un tipo de ingreso que va a generar o va a obtener la persona física. Por ejemplo, tenemos el título cuarto, personas físicas, y el capítulo primero. Este capítulo primero nos señala cómo es que las personas relacionadas a un ingreso proveniente de sueldos o salarios, es decir, de una relación subordinada, van a pagar su impuesto. Y cómo van a pagarlo, cómo van a, pues a tener qué obligaciones en materia formal tendrán en cuestiones de que si deben de presentar declaraciones, que si deben de presentar algún aviso, cuáles son sus derechos, etcétera, etcétera. Entonces así encontramos 11 capítulos en este título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta que vamos a ir abordando cada uno de ellos, platicándolos y determinando si es que tienen la obligación de presentar declaración anual. No obstante, no vamos a platicar de cómo lo presentarán la declaración, sino simplemente ya será cuestión de acudir con un asesor en la materia para que pues, nos pueda orientar de cómo se deberá de presentar esta declaración anual. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya platicamos de lo que son los títulos, cómo se encuentra dividida. Para entrar en lo que es cada uno de los títulos, ¿qué es lo que pasaría si ahorita lo que platiquemos, si es que existe la obligación de presentar una declaración anual, el sujeto señala pues que no la va a presentar, ya sea por desconocimiento o por rebeldía? El artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta define un procedimiento que se le conoce como es la discrepancia fiscal. ¿Cuál es esta discrepancia fiscal? No es otra cosa más que cuando la autoridad detecta que tus gastos son superiores a los ingresos declarados. ¿Qué quiero decir con esto? Que si muy probablemente yo, Adolfo, estoy declarando ingresos de 10,000 pesos al mes y me compro una casa, pues bueno, en ese momento la autoridad fiscal va a observar y a determinar que existe una discrepancia fiscal, porque ¿de dónde obtuve un ingreso, de acuerdo, para comprar una casa si yo simplemente estoy declarando un ingreso mensual de 10,000 pesos? A eso es lo que se le atribuye a una discrepancia fiscal. Y esta discrepancia fiscal contrae una serie de repercusiones en cuanto a multas, en cuanto a presunciones, y por lo que puede desencadenar en lo que puede ser un delito de carácter fiscal financiero. Por eso es muy importante que pongamos mucha atención si es que tenemos la obligación de presentar declaración anual o no, ¿de acuerdo? Ahora bien, el capítulo primero de este título cuarto, de las personas físicas con ingresos atribuibles a una relación subordinada. Este capítulo el artículo 98 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde nos señala qué trabajadores, dichos en palabras simples, están obligados a presentar su declaración anual. Y nos dice este artículo 98, 5 casos. Número 1, que el trabajador tenga una fuente de ingresos adicional a la laboral. Es decir, tal vez es un trabajador que tiene una relación laboral con McDonald's y más aparte tiene un negocio donde vende pelotas. Entonces tiene dos fuentes de ingresos. Tiene una fuente de ingresos adicional a la del salario, a la de los sueldos. Por lo tanto, está obligado a presentar su declaración anual. Bien, número 2, puede tener, nos señala este artículo 98, el trabajador la voluntad de presentar la declaración anual por medios propios. Es decir, le va a comunicar al patrón: oye, patrón, yo quiero presentar mi declaración anual porque por intereses propios o personales me interesa presentarla, ¿no? Ya sea porque el asesor se lo solicitó, porque existe cualquier tipo de circunstancia que al trabajador le atribuye presentar su declaración anual de manera voluntaria. Bien, número 3. El trabajador está obligado a presentar su declaración anual cuando no haya prestado servicios
al patrón por todo el año completo, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. Si al 30 de diciembre terminó su relación laboral, con que haya faltado un día de los 365 días que tiene el ejercicio fiscal, deberá de presentar su declaración anual, no como una, pues no de manera voluntaria, sino como una obligación. ¿Por qué? Porque, repito, no estuvo y no prestó sus servicios los 365 días del año al patrón, ¿de acuerdo? Posterior, otra causal por el cual el trabajador debe de presentar su declaración anual forzosamente. Que haya obtenido ingresos superiores a los 400,000 pesos relacionados a lo que es pues el ingreso proveniente de una relación laboral. Bien, dicho de otras palabras, que haya trabajado del 1 de enero al 31 de diciembre, bien, pero haya obtenido ingresos superiores a 400,000 pesos, entonces deberá de presentar su declaración anual de manera forzosa. O otra de las causales es que haya prestado servicios para efectos laborales, no a un patrón, sino a dos o más patrones. Es decir, que haya tenido dos o más trabajos. ¿Cómo se va a afincar esta relación laboral? Pues bueno, ya la Ley Federal del Trabajo nos define cuándo hay una relación laboral, qué causales se deben de tomar en consideración para una relación laboral, pero simplemente para efectos ahorita rápidos y efectos prácticos, podemos considerar que existe puesto, jefe y horario. En ese momento existe una relación laboral. No obstante, pues bueno, existen diferentes métodos y diferentes circunstancias que pues bueno, los patrones han utilizado de manera desmesurada en afán y en contra de lo que es la relación laboral. ¿De acuerdo? Esas son las causales por las cuales el trabajador debe de presentar su declaración anual de manera obligatoria, no de manera voluntaria, para efectos de evitar cualquier tipo, ya sea de multa en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, lo que corresponde a una formulación de una discrepancia fiscal y un procedimiento de que podría desencadenar en un litigio y podría desencadenar mucho peor, repito, en lo que es un delito de carácter fiscal o financiero. Bien, de ahí nos vamos a pasar a otra canastita, que es el capítulo segundo, que es proveniente y derivado de las actividades empresariales y profesionales. ¿Cuándo hay una actividad empresarial y una profesional? Pues bueno, el Código Fiscal de la Federación nos define cuándo hay una actividad empresarial, ¿de acuerdo? Eso lo encontramos en el artículo 16. Y dicho en palabras rápidas, palabras prácticas, hay una actividad empresarial cuando existe un acto de comercio. Es decir, compro, vendo, enajeno, adquiero, estoy en constante operación en mi negocio con un afán de lucro. ¿De acuerdo? En ese momento yo encuadro en este capítulo segundo como una actividad empresarial y por lo tanto tendré la obligación de presentar mi declaración anual. Si no presento mi declaración anual porque no me encuentro inscrito en el RFC o porque se me olvidó o por cualquier circunstancia, repito, en el mejor de los casos una multa, en el peor de los casos un procedimiento relativo a la discrepancia fiscal. Posterior, dentro de este capítulo segundo, de la misma manera encontramos lo que son todo lo atribuible a los ingresos provenientes de una actividad profesional. ¿Cuándo hay una actividad profesional? Pues bueno, la ley del impuesto a la renta nos define que es cuando se prestan servicios relacionados a una persona física que obtiene ingresos porque tiene un título, dicho en palabras llanas. Bien, si no tiene un título, pues bueno, no se podrá considerar un servicio como una actividad profesional. ¿De acuerdo? En este caso, repito, tendrá la obligación de presentar su declaración anual. Posterior, vamos al capítulo tercero, otra canastita. Ingresos provenientes del arrendamiento, uso o goce temporal de bienes inmuebles, muy importante. Inmuebles, no muebles, tomando en consideración bienes inmuebles son los que no se pueden mover, ¿de acuerdo? Como lo es una casa, un departamento, una oficina. Por todos y cada uno de los ingresos provenientes de las rentas, la persona física deberá de presentar
su declaración anual de manera forzosa, tomando en consideración el cálculo que se debe de realizar de manera mensual, no omitiendo los pagos provisionales, lo relativo a las obligaciones formales, respecto a avisos, respecto a cuestiones de declaraciones informativas, etc. Pero las personas físicas que obtienen ingresos por arrendamiento deberán de presentar su declaración anual, ¿de acuerdo? Posterior, vamos a brincar a otra de las canastitas, lo que es el capítulo cuarto. Las personas físicas que obtienen ingresos por la enajenación de bienes. ¿Cuáles bienes pueden ser estos relativos a lo que atribuye el artículo 119? Pues bueno, simplemente nos señala este 119. Se considera enajenación todo lo que nos diga el Código Fiscal de la Federación. Bueno, ahí tendremos que correlacionar a este artículo 119 de la Ley del Impuesto sobre la Renta con el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, que nos dice que se considera enajenación de bienes toda transmisión de propiedad, prácticamente, en palabras simples, ¿de acuerdo? Aun y cuando se reserve el dominio, del bien enajenado. Bien, otra de las causales que existe enajenación son las aportaciones de los socios a las sociedades, tomando en consideración, pues bueno, que ahí hay ciertas modulaciones en cuanto al pago del impuesto sobre la renta, pero si yo, persona física, aporto un bien mueble a una sociedad, existe una enajenación y por lo tanto se considerará una enajenación para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta y deberé de pagar y presentar mi declaración anual, ¿de acuerdo? Posterior, brincando a lo que es pues otra de las canastitas de estos capítulos, el capítulo quinto, lo que regula el artículo 130 de la Ley del Impuesto sobre la Renta relativo a los ingresos por adquisición de bienes. ¿Ok? Ahora, aquí en alguna ocasión me llegaban a preguntar, oye Adolfo, ¿y cómo es que yo voy a pagar un impuesto por adquirir un bien si yo no estoy vendiendo nada, no estoy ganando nada, sino al contrario, me están dando algo, yo estoy adquiriendo un bien, ¿por qué tengo que pagar un impuesto? Pues bueno, es importante tomar en consideración que la Ley del Impuesto sobre la Renta, como lo platicábamos, grava el incremento en el patrimonio. Bien, entonces este artículo 130, relativo a la adquisición de bienes y la obligación de presentar la declaración anual, se refiere a 5 causales. Número 1, por las donaciones que hayamos obtenido. Ahora bien, estas donaciones existen ciertas exenciones que ahora platicaremos más adelante respecto a cuándo no tendríamos que presentar una declaración anual. Pero de manera genérica, relativo a las donaciones, estamos obligados a presentar una declaración anual, ¿de acuerdo? Número 2, deberemos de presentar declaración anual por todos los tesoros que encontremos. Si es que estamos ahí cortando el pasto y nos aparece un tesoro, pues bueno, deberemos de presentar nuestra declaración anual porque obtuvimos un ingreso relacionado por una adquisición de bienes. Bien. Número 3, por relativos a la prescripción de algún pago no realizado, tomando en cuenta que pues bueno, las prescripciones se relacionan a las obligaciones de pago. Bien, es decir, y tomando en cuenta los títulos de crédito, como lo puede ser un pagaré, un cheque, una letra, estos títulos de crédito prescriben en un plazo de 3 meses. Bien, de 3 años. Si en estos 3 años no se llega a materializar el cobro del cheque, el pago el cobro del pagaré, el cobro de la letra, pues bueno, se considerará que existe una prescripción, que ya no hay manera de poder cobrar ese título de crédito. Por lo tanto, y por hacerme guaje para pagar ese dinero, yo me hago acreedor a una adquisición de bien. Por lo tanto, ese dinero que yo me hice guaje y no lo pagué, estaré obligado a presentar mi declaración anual y pagar impuestos sobre la renta sobre esos ingresos que dejé de pagar. Bien,
porque mi patrimonio se incrementó por no realizar el pago de ese, pues de ese cheque, de ese pagaré, de ese título de crédito. ¿De acuerdo? Número 5. Todas las construcciones, instalaciones o mejoras permanentes a cualquier bien inmueble, tomando en cuenta y como ejemplo, si rentamos una casa de 2 pisos y nuestro inquilino en el piso en la planta tercera coloca un cuarto, sobre el valor de ese cuarto, cuando el inquilino se vaya y nos deje el cuarto, sobre ese cuarto que nos dejen, deberemos de pagar un impuesto sobre la renta y deberemos de presentar nuestra declaración anual, como un ejemplo. Como otro ejemplo podría ser que si tenemos un auto que tenemos en una plataforma digital para efectos de rentarlo, como puede ser Uber, Cabify, y en lo que es el conductor, el chofer, le cambia las llantas y nos las deja nuevas, eso se considerará una adquisición de bienes, porque nosotros no gastamos absolutamente nada, estamos adquiriendo e incrementando nuestro patrimonio, pues prácticamente de a gratis. ¿De acuerdo? Es por lo que respecta al capítulo 5, que estaremos obligados a presentar nuestra declaración anual. De ahí damos un brinco al capítulo 6 atribuible a los ingresos por intereses, regulado en el artículo 133 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y nos dice este artículo 133, se considera intereses todo lo que el Código Fiscal nos señale. Entonces, ahí tenemos que recurrir nuevamente al Código Fiscal de la Federación para saber qué es un interés. Bien, ¿qué se considera intereses? Perdón, tenemos que recurrir al artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para saber qué se considera un interés. Y esta Ley de Impuesto sobre la Renta nos dice, se considera interés todo y cualquier rendimiento de crédito de cualquier clase que sea. Ya sea que si otorgaste un préstamo y por esos préstamos te pagaron rendimientos, o si el Estado colocó deuda y por esa deuda que colocó te pagó a ti dinero, es decir, a través de las UDIs, te pagó rendimientos, esos para efectos de la Ley de Impuesto sobre la Renta se considera un interés. O otro caso, por ejemplo, relacionado pues no sé, a lo que son las comisiones que correspondan a lo que es con motivo de apertura o garantía de créditos, porque colocándolo como un ejemplo, cuando compramos o adquirimos un coche, adquirimos una casa, para efectos de darnos el crédito, tenemos que pagar lo que es una apertura de crédito. Ese ingreso atribuible para la persona física se considerará un interés y por lo tanto deberá de pagar su impuesto en términos del capítulo 6 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y deberá de presentar su declaración anual. Posterior está lo que es la canastita de los ingresos provenientes por premios, que es el capítulo 7, ¿de acuerdo? El capítulo 7 que lo encontramos regulado en el artículo 137 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que nos dice que, pues bueno, siempre que obtengamos ingresos por premios, estaremos obligados a presentar nuestra declaración anual. Ahora, aquí muy importante, tomar en consideración y un punto muy importante que platicaremos en breve. Hay ingresos por premios que se consideran exentos para la Ley del Impuesto sobre la Renta y otros que no se consideran exentos para la Ley del Impuesto sobre la Renta, pero ahora lo abordaremos. ¿De acuerdo? Eso es por lo que respecta a los premios. Y finalmente, el capítulo 8 de los ingresos por dividendos, que lo encontramos regulado en el artículo 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Qué es un dividendo? Pues bueno, es la parte alícuota que se le paga a los socios, a los accionistas, por pertenecer a una sociedad. Dicho en palabras simples, pues bueno, son los rendimientos, las ganancias, las utilidades que se reparten ya determinada una vez la utilidad del periodo del ejercicio. Por lo tanto, estos ingresos relativos a los dividendos o a las utilidades deberán de presentarse en la declaración anual. Ahora bien, eso es por lo que respecta al capítulo 8. Y finalmente,
tenemos el capítulo 9. Este capítulo 9 de la ley del impuesto sobre la renta que nos señala que es relacionado a los demás ingresos que obtengan las personas físicas. Si obtenemos un ingreso que no encuadra en ninguna de las canastitas de los capítulos que hemos estado platicando, debemos de recurrir a este capítulo 9. ¿Cuándo? Pues cuando exista, repito, un incremento en el patrimonio de las personas físicas, que nuestra cartera se haya engrosado, que hayamos ganado, que hayamos tenido un ingreso. Este artículo 142 de la Ley de Impuesto sobre la Renta nos señala una serie de ejemplos. ¿Cuáles podrían ser? El primero nos dice las deudas perdonables, ¿de acuerdo? Imaginemos que le debemos a algún compadre y el compadre nos perdona la deuda. Bueno, por esta deuda que nos perdonó el compadre, nosotros como personas físicas, entonces deberemos de presentar la declaración anual para informarle a la autoridad fiscal por qué tenemos ese dinero que a su vez nos vamos a gastar y la autoridad no pueda tomar en consideración que recaigamos en un procedimiento de discrepancia fiscal que hemos platicado. ¿Por qué estoy gastando más que lo que estoy declarando? ¿De acuerdo? Número 2, relacionado a las deudas pagadas por otros. Colocando un ejemplo, imaginando que yo le debo a mi tía y como no le pago a mi tía, la deuda la paga mi mamá. Entonces, la deuda la pagó mi mamá a mi tía, pero yo nunca la pagué. Por lo tanto, yo tuve un ingreso. Mi patrimonio se incrementó por hacerme de la vista gorda y no pagar esta deuda. Por lo tanto, deberé de presentar mi declaración anual por esta deuda pagada, ¿de acuerdo?, por otra persona. De ahí podemos relacionar también lo que es atribuible. Si es que tenemos tal vez alguna participación accionaria en una empresa extranjera fuera de México, valga la redundancia, pues bueno, todas las utilidades y las ganancias que tengamos de esta empresa extranjera la colocaremos como parte de este capítulo 9, señalando algunas de las varias hipótesis que nos hace referencia a este artículo 42 de la ley del impuesto sobre la renta. Ahora bien, existen ingresos por los cuales no se deben de pagar impuestos y no se deben de declarar en la ley en la declaración anual, pero no deberemos de pagar un impuesto. ¿Por qué no debemos de pagar un impuesto? Recordemos que al inicio les platicaba sobre la extrafiscalidad. Todo lo que regula el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta, por los cuales no se debe de pagar un impuesto, tienen un tinte y un carácter extrafiscal, es decir, tratan de regular alguna norma fuera de la legislación fiscal. Vamos a ver algunos de ellos. Artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta nos dice: las jubilaciones, pensiones y haberes del retiro, tomando en consideración los haberes del retiro, son las pensiones que reciben todo el personal del ejército, pero para ellos se les considera haberes del retiro, no se pagará impuesto sobre la renta hasta un monto de 490,000 pesos anuales. Por lo tanto, este umbral de 490,000 pesos no pagarán impuestos sobre la renta sobre las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro. No obstante, sí se encuentra la obligación formal de declararlo y presentarlo en la información que se presenta en la declaración anual. Bien, número 2. Los gastos médicos, dentales, hospitalarios y funerarios que se le otorguen de manera general a todos los empleados que tengas en tu negocio, ¿de acuerdo? Si yo pertenezco a un negocio, a una empresa, y la empresa me está dando el beneficio, me está dando lo que viene siendo lo que es una mejora a mi pago relacionado a un gasto médico, dental u hospitalario, pues bueno, sobre esos ingresos yo, trabajador, no estaré obligado a pagar un impuesto sobre la renta. Más sin embargo, si recaigo en las causales que platicamos de cuándo los trabajadores deben de presentar declaración anual, simplemente se deberá de informar, ¿de acuerdo? Posterior, el aguinaldo. De la misma manera, el aguinaldo y la participación de los trabajadores en las utilidades no pagan un impuesto hasta el umbral
de lo que viene siendo 1,300 pesos. Posterior a 1,300 pesos se debe de pagar el impuesto sobre la renta. El aguinaldo. El aguinaldo se encuentra exento hasta 2,600 pesos. Superior a 2,600 pesos se debe de pagar impuesto sobre la renta. Debajo de los 2,600 pesos se encuentra exentos para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué otra cosa también? En lo que viene siendo los pagos realizados por aseguradoras, ¿de acuerdo? A beneficiarios, a los que hayan contratado, perdón, lo que es la póliza de lo que viene siendo lo que cubra, repito, la póliza, ¿no? Como puede ser, tengo una póliza de gastos médicos mayores y me realizan alguna devolución, me realizan algún tipo de pago relacionado a esta póliza porque sufrí un accidente y lo pagué, pues bueno, esa devolución relacionado a la aseguradora no se considerará un ingreso. Ahora, para efectos de la ley de impuesto sobre la renta. Ahora, platicábamos de las herencias y los legados. Las herencias y los legados no se encuentran gravados bajo ninguna circunstancia para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Ahí simplemente queda importante para posterior platicar en otra sesión cuándo existe una herencia y cuándo existe un legado, porque sí es una figura muy interesante de poder analizar las diferencias relacionadas de una herencia y un legado, siendo que en ambos casos, pues bueno, existe un traslado de los bienes de una persona a otra persona, ¿de acuerdo? Posterior, platicamos también de los donativos. Los donativos no van a pagar impuestos sobre la renta en tres causales. Cuando el donativo se realice entre cónyuges, ¿de acuerdo? Tomando en consideración, pues, que debe de existir lo que es un contrato de matrimonio para que exista cónyuges, no confundirlo con el concubinato, ¿de acuerdo? Entre cónyuges puede existir toda clase de donativos sin limitante alguna. Posterior, los donativos realizados entre ascendientes con descendientes, es decir, abuelos, papás, hijos, o, caso tercero, descendientes contra ascendientes, es decir, que el hijo le done al papá o el papá le done al abuelo. Esto siempre en línea recta. ¿Cuándo sí se va a pagar un impuesto, como lo platicábamos, relacionado al capítulo 4 de los ingresos por enajenación de bienes? Pues bueno, existirá el ingreso cuando la donación no se realice en lo que es una línea recta. Dicho en otras palabras, que el tío le done al sobrino o que un amigo me done a mí. En ese caso, la donación deberá de pagar un ingreso por lo que respecta a los ingresos por adquisición de bienes. ¿De acuerdo? Ahora, y finalmente, los premios. Los premios se encuentran exentos bajo ciertas características. Que los premios sean relacionados a concursos científicos, artísticos, literarios, abiertos al público en general o a un sector y un grupo específico de profesionistas. ¿De acuerdo? En este caso, los premios se considerarán exentos para la ley del impuesto sobre la renta. Pero si es que existe un premio, como por ejemplo estos sorteos que realizan las universidades, que sortean casas, que sortean coches, por ganarte la casa, por ganarte el auto, deberás de pagar un impuesto sobre la renta. Es por lo cual, si observamos, por lo regular, el premio, el coche, la casa, viene acompañado de un dinero en efectivo, que ellos lo señalan que es para el mantenimiento, etcétera, de la casa. Pero no, ese dinero que te dan como parte del premio principal, que podría ser la casa, es el dinero que no te van a dar, que te lo van a cobrar dentro de lo que es un cálculo triangulado para efectos de que no tengas tú que al momento de recibir la casa tengas que realizar un pago y si no realizas el pago no se te pueda entregar el premio, ¿de acuerdo? Eso es por lo que respecta al artículo 93 y por los capítulos que existen en la ley del impuesto sobre la renta. Y ya para terminar lo que es nuestra plática del día de hoy,
Dentro de la declaración anual tenemos lo que son ciertos gastos, ciertas deducciones, como se le debe de denominar adecuadamente, que los podemos incorporar para efectos de pagar menos impuesto, repito, en nuestra declaración anual, en el cálculo de la declaración anual. Y esto lo podemos encontrar en el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y sí es muy importante tomar en contexto y en consideración cómo es que se deben de llevar a cabo estas deducciones en lo que es la declaración anual. Número 1, ¿qué podemos tomar en consideración? Todos los gastos relacionados a los pagos de honorarios médicos, dentales y servicios profesionales, ¿de acuerdo?, en materia de psicología y nutrición. Punto número 1, que sean prestados por personas con título profesional legalmente expedido. No podemos acudir con un psicólogo, con un nutriólogo, con un médico, con un dentista que no tenga cédula profesional, ¿de acuerdo? Si no tiene cédula profesional, no podremos incluir ese gasto para efectos de disminuir nuestro impuesto sobre la renta en la declaración anual. De la misma manera, ahora bien, estos gastos pueden estar relacionados hacia nosotros, hacia nuestros hijos o hacia nuestros papás o hacia nuestros nietos. Es decir, siempre tiene que venir en línea recta. No podemos meter un gasto médico, dental, psicólogo, de nutrición de nuestro sobrino, de nuestro primo. Siempre tendrá que existir una línea recta en los gastos. Ahora, existen en precedentes judiciales la obligación que dentro del comprobante fiscal que nos emitan los médicos, los dentistas, el psicólogo o el o la nutrióloga, se debe de incorporar como parte del cuerpo la leyenda a quien se le prestó el servicio. Es decir, el nombre de nuestro hijo, el nombre de nuestra hija, el nombre de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestra esposa. ¿De acuerdo? Y de la misma manera incorporar el Registro Federal de Contribuyentes, y con eso la autoridad pueda relacionar a que ese gasto, bien, fue realizado en beneficio, repito, de nuestro papá, mamá, hijos, nietos o esposo o esposa. Bien, ahora, estos gastos no se pueden pagar en efectivo. Se deben de pagar invariablemente, ya sea en tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheque nominativo o transferencia, o monederos electrónicos. No se puede realizar en efectivo. Si es que le pagamos en efectivo al médico, al dentista, al psicólogo o al nutriólogo, en ese caso no va a operar lo que es nuestra deducción para efectos de pagar menos impuesto en la declaración anual. De la misma manera, ¿qué podemos incluir en la declaración anual? Todos los gastos hospitalarios efectuados de la misma manera para nuestro cónyuge, nuestros papás, nuestra mamá, nuestros hijos, nuestros nietos. Línea recta, tomando en consideración todas y cada una de las cuestiones que les acabo de comentar, que en el comprobante fiscal del gasto hospitalario se señale quién fue el beneficiario, quién fue el enfermo, su RFC, su nombre y su edad, ¿de acuerdo? Para que se pueda vincular el parentesco, el pago con el contribuyente. Bien, eso es por lo que respecta al primer apartado de los gastos que podemos incluir para pagar menos impuestos en la declaración anual. Número 2, podemos tomar en cuenta, bien, todo lo relacionado a los honorarios que se paguen a los médicos, a los dentistas, a las enfermeras, o los pagos que realicemos por realizarnos análisis, estudios clínicos, o tengamos algún tipo de circunstancia física si requerimos prótesis, o algún gasto hospitalario relacionado a nuestros papás, a nuestros hijos, a nuestros nietos o hacia nosotros. Esto siempre y cuando, repito, pagándolo en cheque, transferencia o con tarjeta. Lo podremos incluir en los gastos que se disminuyan en la declaración anual. Este párrafo pues fue modificado en el 2015 porque pues bueno, no existía
esta circunstancia que simplemente era definida en precedentes judiciales, pero pues bueno, a través ya de una serie de litigios que ya se venían acumulando, la autoridad fiscal se vio forzada a incorporar a que no solamente los gastos médicos se formaban parte de estas deducciones autorizadas en la declaración anual, sino también todo lo relativo a las enfermeras, a los estudios clínicos, los análisis o las prótesis. Bien, después, número 3, los gastos funerarios los podemos incluir en lo que es nuestra declaración anual para efectos de pagar menos impuesto, siempre y cuando no rebasemos el límite de 32,000 pesos. Podemos pagar hasta 32,000 pesos por todo lo que tiene que ver relacionado a los gastos funerarios. Nuevamente, con la salvedad que en el comprobante fiscal digital, en el cuerpo y en el concepto se debe de señalar quién fue el beneficiario. Si es que el que falleció fue papá, mamá, hijo, abuelos, abuela, en línea recta, ¿de acuerdo? No puede existir un parentesco de manera fuera de esta línea recta. Número 3, todos los donativos onerosos ni remunerativos que realicemos pueden formar parte de esta declaración anual, pero sí es muy importante que ahí nos acerquemos a nuestro asesor fiscal, porque pues hay que considerar una serie de circunstancias muy amplias para efectos de los donativos no onerosos. ¿Qué quiere decir los donativos no onerosos? Pues que bueno, yo le realizo una donación a la Cruz Roja sin esperar a que me atiendan porque me caí. En ese caso no se considerará no oneroso, porque yo estoy esperando recibir a cambio algo. Bien, no oneroso, como lo señala este apartado, sería realizarle una donación a la Cruz Roja sin esperar a que me atiendan médicamente, ni mucho menos. ¿De acuerdo? Posterior, por lo que respecta a los intereses hipotecarios, y estamos hablando de los intereses hipotecarios reales, porque existen dos tipos de intereses, los intereses nominales y los intereses reales. ¿Cuáles son los intereses reales? Pues bueno, cuando tenemos una casa y un crédito hipotecario contratado, la institución que nos otorgó el crédito está obligada de manera anual a entregarnos una constancia de retención de impuestos reales pagados. ¿Qué quiere decir esto? Pues una cosa son los intereses nominales pagados y otra cosa son los intereses reales pagados. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues que los intereses reales ya se les descontó la inflación. Dicho en otras palabras, si nosotros estamos pagando intereses del 6%, pero hay una inflación del 2%, por lo tanto el interés real sería descontarle del 6% que estamos pagando el 2% de inflación. Por lo tanto, la resta de 6 menos 2 será 4, que ese 4% serán los intereses reales. Que los intereses reales, repito, es obligación del banco otorgarnos una constancia de retención. Por lo tanto, deberemos de acercarnos a nuestro banco a solicitar esa constancia para incorporar en la declaración anual estos intereses y pagar menos impuestos. Bien, después, todas las aportaciones complementarias en la subcuenta de la Afore y para el retiro. ¿De acuerdo? Todo esto tomando en consideración pues que para poder realizar este tipo de aportaciones voluntarias debemos de tomar en cuenta que se deben de regular una serie de circunstancias y características ahora atribuibles a la ley del Seguro Social. Por lo tanto, en este caso, sí es preferible recurrir a lo que es nuestro asesor en materia fiscal para que nos pueda dar la forma adecuada de cómo es que debemos de hacer las aportaciones a nuestra cuenta del retiro. Bien, y finalmente, las primas de seguros de gastos médicos complementarias e independientes a que si ya tenemos un seguro relacionado a un seguro de gastos médicos por estar trabajando, tener una relación laboral. Es decir, si yo trabajo tal vez para la Volkswagen y la Volkswagen me da a mí, Adolfo, una prima de seguro de gastos médicos, esa prima de gastos médicos yo no la puedo deducir porque esa prima de gastos médicos va relacionada a mi pago como empleado de la Volkswagen. Pero si yo de manera adicional o sin tener una relación laboral
contrato una prima de gastos médicos, puedo considerar ese gasto para efectos de pagar menos impuestos en mi declaración anual. Podemos realizar pagos de primas de gastos médicos nuevamente en línea recta. Papá, mamá, hijos, siempre en línea recta. No podremos salirnos de esta línea recta para pagar de primos, de tíos, etcétera, etcétera. Bien. Y finalmente, los gastos de transportación escolar siempre y cuando sean obligatorios. ¿Qué quiere decir con obligatorios? Que en las disposiciones jurídicas del área donde se encuentre la escuela, sea obligatorio el contar con un transporte escolar contratado. No puede ser de manera voluntaria. Bien, eso es por lo que respecta a cuáles son los gastos que podemos incluir en nuestra declaración anual para efectos de reducirlo. Posterior y desafortunadamente, de la misma manera, en el año 2015, si no mal recuerdo, se topó este tipo de gastos que podíamos incluir. ¿Qué quiere decir? Que no podemos considerar más de 163,000 pesos como, como gastos deducibles de lo que platicábamos, de honorarios médicos, dentales, hospitalarios, funerarios, de rehabilitación, intereses, etcétera. Si superan los 163,000 pesos, no podemos considerar el excedente. Podríamos considerar hasta 163,000 pesos o el 15% de nuestros ingresos acumulables. Cualquiera de los dos que sea mayor, ya sea los 163,000 pesos o el 15% de los ingresos acumulables que presentaremos en nuestra declaración anual. Y ya para terminar la plática del día de hoy, el artículo 152 nos habla de la tasa. ¿Cuál es la tasa que pagaremos al presentar nuestra declaración anual? Que puede ir de un 1.92% hasta 35%, dependiendo, repito, dependiendo la base sobre la cual deberemos de pagar nuestro impuesto sobre la renta que presentaremos en la declaración anual. Pues bueno, queridas amigas y amigos, eso es todo por el día de hoy. Es cuanto que les quería yo platicar respecto a las personas físicas, cuándo deben de presentar su declaración anual, si es que están obligados, si es que no están obligados, y tomar en consideración pues, los alcances de no hacer caso a declarar esta información ahora en el mes de abril, tomando en consideración, y muy importante, que la declaración anual se presente en el mes de abril, porque por ahí he escuchado algunos problemas de algunos colegas que me señalan que, pues, ¿por qué todavía, hoy que estamos a 26 de marzo, todavía no se puede presentar la declaración anual de personas físicas? Pues bueno, el artículo 150 es muy claro y muy específico que nos señala que la declaración anual de las personas físicas se presenta en el mes de abril. Bien, pues bueno, queridas amigas y amigos, eso es todo por mi parte. Recuerden que me pueden encontrar en Facebook como Adolfo Vasconcelos Pérez, mi correo electrónico cp.adolfovasconcelos@gmail.com, y pues no olviden, por favor, cualquier duda o comentario me lo pueden hacer saber. Este capítulo y los demás capítulos se encuentran en mi canal de YouTube. Muchísimas gracias, hasta la próxima.